Bueno, para comenzar, les comento que el conversatorio tiene como objetivo reflexionar desde sus respectivas experiencias sobre las consecuencias de la pandemia que estamos viviendo y los desafíos que va a imponer a los espacios bibliotecarios. Tres ejes temáticos van a guiar todo este proceso: la pandemia y su diagnóstico, la biblioteca y finalmente su reestructuración. En términos prácticos, tendremos dos espacios fundamentales. Uno dedicado a la conversación entre ustedes, Alfredo y Didier, y el otro dedicado a coger preguntas de las personas que nos están viendo. Para el primer bloque, cada uno de los participantes tendrá 5 minutos para proponer su punto de vista. Luego, en 10 minutos, se podrán interpelar, contradecir o complementar. Entonces, cada uno de los 3 ejes temáticos va a tener una duración máxima de 20 minutos. Y así pasaremos al otro eje. Comencemos, por favor. Vamos a comenzar esta conversación. Vamos con el primer eje temático, que es pandemia, COVID-19, definición y diagnóstico. Bueno, dirimir un diagnóstico del contexto que estamos viviendo es fundamental antes de entrar al tema de la biblioteca y su reestructuración. Por lo tanto, les planteo la siguiente pregunta y les ruego, por favor, que me respondan desde sus experiencias, por supuesto. ¿Qué es lo que en el fondo está poniendo en evidencia el COVID-19? Bueno, un gusto estar en esta plataforma con ustedes. Un honor, una alegría compartir con Titi este conversatorio. Y sí, en efecto, nos gustaría que fuera un conversatorio, que fluya como un conversatorio. Pero aprovecho la ocasión para dar el saludo también por el Día de la Cultura Nacional en Ecuador. Y es genial además que estar desfronterados y juntos, un colombiano y un peruano conversando con la coordinación de un chileno y una colombiana en territorio virtual ecuatoriano, ¿no? Muchas gracias por eso. Pues no voy a entrar en detalles que la mayoría podemos encontrar en internet, supongo, pero en términos generales, para el caso de Perú, en estos momentos tenemos más de 450,000 contagios. De estos hay que decir que, al parecer, por lo menos por los datos oficiales, habría unos 300,000 recuperados. Y aunque la cifra oficial asciende a unos 20,000 muertos, se dice, y se dice con cierta autoridad, que habría más de 50,000 en estos momentos, ¿no? Bueno, y el panorama en América Latina es bastante sombrío, a decir verdad, ¿no? Brasil ya llega a los 3 millones de contagios, le sigue México, Perú está en tercer lugar y después le sigue Chile. Bueno, y vamos después así en cierto orden: Colombia, Ecuador, Argentina. Ecuador estaría más o menos en medio, ¿no es cierto? El caso es que decir números es delicado también, porque invisibiliza a las personas y las realidades concretas, pero es un dato que nos revela que esto se está disparando, está creciendo. Y a nivel de manejo estadístico, los números, cuanto más se elevan, más peso tienen, más miedo causan. Y particularmente le tengo cierto prurito al tema estadístico. No quiero decir que no lo respeto, pero hay que tratarlo con cuidado. Alguien decía que si aplicamos mecánicamente el tema estadístico, podríamos decir, por ejemplo, que en la Ciudad del Vaticano hay 2 papas por kilómetro cuadrado. Uno diría, no, pues, pero el papa es uno solo. Sí, pero la superficie del Vaticano es de medio kilómetro. Por lo tanto, el promedio de papas por kilómetro cuadrado es de 2, en conclusión, ¿no es cierto? Entonces, se pueden prestar los números a intenciones que no son las reales. Tampoco voy a mencionar en detalle, aunque habría tal vez que hacerlo, las extraordinarias acciones solidarias que se vienen inventando y aplicando en este momento. Pero en la medida de lo posible voy a limitarme a aquellas cuya masividad
y autoridad formal tiene vigencia en estos momentos. En estos días se me arrimó con insistencia el recuerdo de algo que me ocurrió hace años en un viaje por Guatemala. Ocurre que llegué a un pueblo por el que resultó muy difícil cruzar, seguir el viaje. Era día de mercado y en la plaza se entremezclaban en un caos pululante los vendedores, los compradores, los camiones, autos y motos de ida y de vuelta, todo junto, en medio de bocinazos, vociferaciones y silbidos. Y en medio de todo este berenjenal, blandiendo una vara de estas que usan los policías, esta vara luminosa, pero en este caso apagada, un hombre se movía de un lado al otro, agitando los brazos y tocando un silbato. Era impresionante, realmente. Pensando en cómo iba a salir de ahí, pregunté a un vendedor que estaba cerca, disculpe, ¿desde qué hora está este embotellamiento? El hombre me miró, medio sorprendido, y dijo, ¿desde qué hora qué? ¿Desde qué hora hay este desorden? ¿Cuál desorden?, me contestó. ¿Esto es normal? Cada uno está haciendo lo que tiene que hacer. Y el señor que está ahí en medio, le pregunté, haciendo señas y tocando su silbato. Ah, me dijo, ese está dirigiendo el tránsito. Él tiene que hacer señas y tocar su silbato, y ya cada uno sabrá a quién se le está diciendo. Cuento esto porque a mí me parece una especie de alegoría de lo que está pasando en nuestros países. Como que hay una amalgama indisoluble de incertidumbre y desconcierto, así como de desorden y conformismo, de acatamiento y desbarajuste. Y no sé si me queda todavía un minuto, pero yo había trabajado por lo menos 4 aspectos que está evidenciando lo de la pandemia. Una primera es lo que venimos llamando una incapacidad para ver y leer el texto y el contexto. O sea, lo que vemos es que no se realiza la realidad, no solo por parte de la mayoría de la población, que no respeta las recomendaciones, por ejemplo, sino de las propias autoridades, que aplican medidas solo paliativas o se tornan absolutamente inoperantes. Y entonces se toma esto como algo episódico que alguien, no se sabe quién, tiene que arreglar para volver a la normalidad. Me quedo ahí. Tengo 3 aspectos más, pero me parece bien si podemos conversar y conocer la opinión de Didier. Por favor, Didier. Sí, bueno, muy buenas tardes. También presento mis saludos y mi gratitud a los organizadores de este evento y sobre todo pues como darme la oportunidad de poder hablar con Alfredo, a quien aprecio muchísimo, y podernos encontrar en ese plano de nuestra extensa Vía Yala, de nuestra América, con oyentes y con espectadores de muchas regiones. Yo sé que aquí hay gente de no solamente de los países que mencionaba Alfredo, sino de otros también. Entonces es muy grato para mí eso. Y me pego a lo que planteaba Alfredo en su última idea, en esa incapacidad de poner texto y contexto en juego y poder dar cuenta de esto, porque la pandemia por esa vía termina quizás pareciéndose a otra palabra griega que le es cercana, al menos es hermanita, y es la de pandemonium, ¿cierto? Es que parece ser que esta pandemia se volviera un pandemonium, es decir, una juerga enorme de demonios amenazando a la humanidad y atormentando, así como en el cuadro de las delicias, ¿cierto? Así como en el jardín de las delicias, atormentando a voluntad a cada uno de los... No, parece que aquí hay que partir de un principio, y es el principio como de la necesaria capacidad reflexiva que debemos desplegar como personas y como comunidades frente a esto, y Alfredo ya lo anunciaba. Yo diría que la pandemia al menos tiene 2 o 3 características. La primera es que no es un evento coyuntural. Para mí esto no es consecuencia de ningún azar. Todos sabemos, esto es consecuencia de la acción misma del hombre sobre sí mismo y el mundo. Creo que pocos podrían argumentar en contra de esa idea.
Lo que pasa es que esa es una idea muy gruesa y muy inquietante y que debe digerirse más en respecto de nuestra responsabilidad en el mundo y frente a nosotros mismos. Por lo tanto, también debería ser vista como una oportunidad en términos pues un poco de esa idea de crisis que tiene el budismo, al menos el budismo zen, de oportunidad para detenerse y considerar el camino. Y tiene algunas, esa condición tiene algunas implicaciones que yo brevemente expongo y son como estas, al menos veo estas y las muchas interrelaciones entre ellas, perdón. Primero, la crisis de la idea de normalidad, ¿cierto? Que esto trae, lo que constituye un reto al sentido de la vida, un reto muy fuerte al sentido de lo que somos, de lo que es el otro, de lo que es el vínculo comunitario, de lo que es la responsabilidad consigo mismo y con el otro. Por lo tanto, la responsabilidad de construir la vida como posibilidad y no como determinación. Otra implicación que yo veo fuerte en todo esto es como la reacción o la necesidad de reacomodación que esto trajo, que empezó por un estupor, de pronto siguió con una negación, después continuó con un miedo y ahora está nuevamente en un profundo desconcierto. Y ese desconcierto exige un cuestionamiento fuerte entre lo que significa nuestra presencia en el mundo y también la trascendencia, porque aquí está eso. Y cuando hablo de trascendencia no estoy hablando en términos espiritualistas, o al menos no únicamente, porque es completamente válido ello, sino también en términos comunitarios. Es decir, ¿por qué la comunidad me necesita? ¿Por qué yo necesito de la comunidad? Y eso es un principio de trascendencia que tiene el pálpito y el corazón de lo comunitario, que también aquí está en cuestión, o al menos está siendo amenazada cuando caemos en eso. Una cuestión que tiene que ver mucho con los temas que nos convocan en esta conversación, al menos con el lenguaje, es esa sensación, o más bien la intensificación del uso de la palabra. Ven el abarrotamiento de la gente en las redes sociales, las convocatorias constantes a encuentros, a webinars, a reuniones. Es como una intensificación del uso de la palabra que yo llamo una estrategia para remendar el hueco o para remendar los huecos que en la normalidad se nos trajo esta pandemia. Ahí pues, yo diría en términos generales, hay una pérdida de la visión diacrónica de la vida, la capacidad de mantenerse en la continuidad histórica de nuestra existencia, y una radicalización de una visión sincrónica, es decir, como una cierta incapacidad de no salir de la coyuntura, de plantearnos un escenario de no futuro, de plantearnos un escenario de desconocimiento del pasado, de lo que construyó esto, y termina por tener, y con esto sí termino, aunque tengo otras cosas pues y que podemos dejarlas un poco para luego, en aras de respetar los tiempos que hemos acordado, unas consecuencias muy fuertes en la separación de mí mismo por la acción del miedo, por la acción del desconcierto, por la acción del estupor. Entonces una separación a la vez de sí mismo, pero también del otro, y en general como del proyecto de vida. Yo siento que es eso. Es como si todo se hubiera quedado en puntos suspensivos, como si la vida pudiera esperar y yo le pongo, simplemente detengo pantalla o suspendo el sistema. De alguna manera yo siento que esto nos está anunciando que lo que había ahí, o lo que estaba generando eso es como si hubiésemos perdido raíces, como si algo en la vida de nosotros no hubiese enraizado o hubiésemos perdido las raíces para estar aquí en este presente. Y eso me hace recordar una idea un tanto dura de Arnold Toynbee, que dice, si mal no estoy, los hombres han perdido la fuerza del acumulado de sus pueblos. Y eso es un asunto muy tenaz que a mí me parece que en este momento se pone en evidencia. Y dice Toynbee a continuación, el declive, y se puede aplicar ahora, el declive no es tanto técnico, sino espiritual. Y aquí está en juego precisamente ese principio de trascendencia humana, retado profundamente. Muchas gracias, Didier, muchas gracias a ambos, en verdad. Ahora vamos a entrar a la parte en que
nos podemos interrogar entre nosotros. Y quiero partir yo en este instante. Didier mencionó que ahora entramos como en una etapa de reflexionarnos desde nuestras posibilidades de trascendencia, y puso en evidencia que lo esencial en ese nuevo cuestionamiento radica en la pregunta sobre de qué modo nosotros servimos a la sociedad y en viceversa. Y me gustaría llevar esa pregunta a la realidad de Alfredo. Me gustaría saber cómo, desde tu experiencia inmediata y desde tu experiencia con tu trabajo habitual, eso se ha visto esa necesidad ese cuestionamiento, esa necesidad de preguntarse para qué sirvo en la sociedad y en viceversa. Yo quiero, Sebastián, seguir el hilo de lo que ha dicho Didier y empatarlo con lo que vos estás mencionando. Porque además es muy difícil ver el encierro, de alguna manera también nos aísla. Es una especie de bomba insular lo que está pasando, porque lo que sabemos de lo que está ocurriendo es por esta comunicación que tenemos con todas las trabas que implica, ¿no es cierto? Pero en la línea de esta pérdida de raíces que nos impiden reaccionar de alguna manera, creo que esa es otra de las evidencias que causa este tema del coronavirus. La incapacidad para responder de manera creativa y contundente a la crisis. Los únicos que se la tienen clara son los dueños del capital. Ellos sí se la tienen clara. Ellos están aprovechando el pánico a todo costo, de todas las formas. Pero la sociedad de los estados, me temo, que están evidenciando una incapacidad enorme para responder de manera creativa. Es una especie de supresión absoluta de la genialidad, como si fuera una paralización del intelecto, un infarto de la lucidez. A contrapelo, las rondas campesinas de Cajamarca, por ejemplo, sí demuestran, como organización de base, una capacidad organizativa de las comunidades para contener la difusión del virus, una efectividad además, sobre todo en el campo. Pero a esta incapacidad para responder se suma o viene una especie de limitación de los enfoques. Si uno ve la televisión, las noticias del COVID, aparte de lo numérico, es que la imagen que dan de la gente es que es muy mal educada, pero nadie dice de qué tipo es la educación que ha recibido, o no se toma en cuenta sus condiciones de miseria. ¿Cómo se pueden hacer campañas, nos preguntamos nosotros, de lavado constante de manos si tantísima gente no tiene agua? Es decir, no hay una visión crítica de lo que está ocurriendo, ni tampoco un mea culpa. O si no tiene siquiera para comprar un pan, ¿con qué medios va a comprar un pequeño jabón? Y otra vez a contrapelo, lo que empieza a imponerse, como decía Didier, es el miedo y la distancia entre los humanos. Y otra evidencia en este proceso es que se trabaja una especie de terapéutica de las consecuencias, pero no una sanación de las causas. El filósofo Platón decía hace unos casi 2500 años que una ciudad con muchos hospitales es principalmente una ciudad mal gobernada, porque se identifica normalmente la salud con la medicina y los hospitales, o peor todavía, con las farmacias. Y olvidamos por completo que tanto salud como enfermedad son fundamentalmente fenómenos ecológicos, fenómenos sociales e incluso culturales. Alguien decía que a tal extremo se ha llegado con esta idea que se ha vuelto usual estimar el nivel de salud de un pueblo por el número de médicos o de camas hospitalarias. Es decir, a más médicos o más camas hospitalarias por habitante, mejor nivel de salud. Y en consecuencia, resulta tan absurdo como si midiésemos, decía alguien, la calidad de los automóviles por el número de talleres y terminásemos concluyendo que entre más talleres tenga una ciudad,
mejores son sus autos. A veces me da la impresión realmente que, va a sonar medio raro lo que voy a decir, pero me da la impresión que desde 1985 nos perestrocaron a todos, o nos perestroicaron a todos, como que nos dejaron sin paradigmas, sin razones de ser, en oposición o en virtud, pero se trastocó, algo se trastocó realmente, ¿no? Y se generó esta falta de reacciones, de posibilidades creativas e inventivas para enfrentar las crisis que se nos venían encima. Alfredo, a mí me parece que eso está muy ligado como con la necesidad de volver sobre lo que significa la vida en comunidad, porque lo acabas de plantear en términos de cómo esta pandemia no solo amenaza la integridad física, sino la integridad asociativa de las personas, la necesidad del otro, o como lo dicen algunos teóricos un poco más refinados, atenta contra la otredad. Ese otro que está allá me necesita. Entonces, bien me parece a mí que vale la pena considerar aquella idea de la comunidad como vida en común duradera y auténtica. Es decir, eso que permite que nuestra vida tenga raíces, que sea capaz de ser contada, de ser narrada, de ser vivida, no solamente en un tiempo que siempre se constituya, en un tiempo presente que se constituye siempre como amenaza, como vértigo, sino que sea capaz de entenderse también como consecuencia de lo que otros han sido y han sido junto conmigo, y así pueda ganar el derecho a ver mi vida potenciada, el futuro como una potenciación y no como un simple, mero y a veces infame determinismo. Entonces, como reivindicar la sociedad, yo sé que me meto en problemas y tu formación pues permitirá entenderlo mejor, pero yo entiendo que esa gran diferencia entre comunidad y sociedad se establece precisamente en ese vínculo. Cómo la comunidad se plantea como una posibilidad más duradera y auténtica, pero no en términos de verdades absolutas, sino en términos de la vivencia de esa comunidad en el espacio, en los territorios, en el tiempo. Mientras que la sociedad se anuncia más como un asunto más pasajero, más aparente, o al menos más convenido de la racionalidad política. Sí. Sebastián, no sé si puedo sí, agregar algo escrito, ¿no? Por supuesto. Hace unos días en un conversatorio, lo que yo insistía es que el coronavirus no vino porque quería hacer turismo. Sí. Está claro, es absurdo negar que la alteración y la destrucción de los ecosistemas dan lugar a la mutación y traslación de enfermedades causadas por diversos patógenos, ¿no es cierto? Es decir, si ejercemos la estupidez de escupir al cielo, vamos a tener que pagar el precio. El problema mayor es que quienes pagamos el precio somos quienes no hemos escupido al cielo. Las poblaciones más empobrecidas del planeta, las culturas que sobreviven desde su sentido comunitario, no son las responsables de este terrible colapso sanitario y ambiental, el más grande de toda la historia humana que estamos viviendo en estos momentos. Y como decía en otra ocasión también, esta es una crisis que afecta, pero muy hondamente, nuestra comprensión de la vida, nuestra relación como seres humanos, nuestra relación con el mundo, nuestros niveles de sensibilidad, nuestra capacidad para ser solidarios. Y sí, es un momento, es una oportunidad histórica al mismo tiempo. O sea, es un desafío que estamos perdiendo la ocasión de aprovecharlo buenamente hablando, ¿no? Muy interesantes las reflexiones, y a partir de ella me gustaría pasar al segundo eje, que tiene que ver con las bibliotecas y lo que nosotros vamos entendiendo como biblioteca, cada uno de ustedes. Así que en este sentido les voy a plantear esta primera pregunta que dice: ¿cuál es el sentido y la concepción de las bibliotecas? ¿Qué son y para qué existen? Esta pregunta me pone a mí en una perspectiva, y es tratar de ordenar un conjunto de ideas que por mi trabajo, pues esencialmente académico ahora, porque ese es mi lugar en el mundo,
el espacio universitario, el espacio académico, como un espacio de formación para personas capaces de ayudar a transformar el mundo, me pone en ese reto. Y yo diría que tiene como la posibilidad de contestarse desde dos perspectivas. Lo que es la perspectiva del sentido, que desde el principio de esta conversación nos ha asistido, es la pregunta constante por el sentido de las cosas, por el sentido que le otorgamos a las cosas y de los sentidos que debemos reconstruir también. Y por el otro lado, a lo que de alguna manera nos exige o nos lleva o nos demanda esa construcción de sentido. En esta perspectiva, entonces, yo diría que la biblioteca es, y siguiendo la línea de lo que había propuesto ahora, un organismo comunitario. Cualquier biblioteca, no solamente la pública, no solamente la escolar, cualquier biblioteca es ante todo un organismo comunitario. Dicho en la clave de lo que proponía ahora, capaz de decir de manera duradera y auténtica de la presencia de esa comunidad en el tiempo, en los territorios y en los proyectos de futuro. Eso es una biblioteca. En primer lugar, atándolo con lo que acabamos de proponer. Complementariamente, bueno, y ahondando un poco más en eso, yo diría que retomando ese refrán español, dime con quién andas y te diré quién eres, también lo podríamos aplicar así. Dime qué biblioteca tienes y te diré qué comunidad eres. De alguna manera eso se corresponde de esa forma. Por lo tanto, la biblioteca para esa comunidad, o en esa perspectiva comunitaria de la biblioteca, es tanto una idea como una práctica, como un movimiento social, en escalas distintas y con compromisos distintos. Lo que pasa es que nosotros le hemos desvestido, la hemos desnudado de ese carácter y la hemos vuelto un organismo absolutamente tecnificado. Por la biblioteca guarda en su espíritu eso. La biblioteca, en esa perspectiva de ser una idea, de ser una práctica, por lo tanto de ser un movimiento también, se mueve en 4 dimensiones. En las dimensiones del conocimiento, de la memoria y del lenguaje. Esas tres dimensiones de la vida comunitaria, de la vida personal también, son abordados o estructurados desde prácticas informacionales. O sea, la biblioteca se diferencia de otro tipo de organismos sociales porque tiene un cometido y es intervenir el orden informacional tanto en las comunidades como en la sociedad, pero lo hace solo en perspectiva de darle sentido a la vivencia de las comunidades alrededor del lenguaje, de la memoria y del conocimiento. El objetivo mismo de una biblioteca, en esa perspectiva orgánica que la propongo yo, es un objetivo de impulsar, como lo dice David Lenkies, el desarrollo de conocimiento significativo en sus comunidades. Por lo tanto, la biblioteca, ahí viene otra característica, la biblioteca es también comunidad. La biblioteca no está por fuera de la comunidad, sino que la biblioteca es comunidad. Ahí la biblioteca, la acción que realiza, la acción informacional que realiza, teniendo como ejes el conocimiento y las mediaciones del lenguaje y la memoria, integra hunde sus prácticas en los procesos sociales, culturales, educativos, políticos y económicos. Lo toca todo, porque la vida de la comunidad pasa por eso. Por lo tanto, es una institución movida por voluntades. La biblioteca no es un organismo sin voluntad, es un organismo que tiene una voluntad, y esa voluntad se expresa, y ojalá pudiéramos en algún momento poderlo acabar de explicar, al menos en 3 dominios de la voluntad: una voluntad ética, una voluntad política y una voluntad pedagógica. La biblioteca despliega su acción, o sea, ya ese es el plano de las intervenciones. A partir de una voluntad ética, preguntarse por el sentido mismo del mundo, del hombre, de la comunidad y de las cosas que la implican, es decir, de la información, del conocimiento, del lenguaje, de la memoria. Una voluntad política, preguntarse por lo que significa su acción en la comunidad en términos del orden del conocimiento, del orden de la vida de las comunidades. Y una voluntad pedagógica en términos de que también ha de educarse y educar a la comunidad en lo que le corresponda, no como un organismo extraño, como lo decía ahora y eso. Me reservo las consecuencias que tiene una mirada como esa de las bibliotecas enseguidita, para no atosigar, como decimos acá en Colombia, no se atosigue, que se ahoga.
cuando me llegó la invitación para este conversatorio, compartir con Didier, una de las ideas que más, o de las preguntas de más peso en este tiempo para mí, era respecto a lo que podríamos llamar el ciclo vital de las bibliotecas. ¿Cuál ha sido o cuál ha venido siendo el ciclo vital de las bibliotecas? En su significado más plano, a nivel universal y a nivel latinoamericano. Tendríamos que hablar, no se preocupen, no voy a extenderme, pero tendríamos que hablar más o menos de unos 3.000 años para tener un marco de referencia. Pero antiguamente el conocimiento se mantenía vivo en la comunidad. No solamente en la memoria de los ancianos, sino en los cantos, los objetos, las danzas, los tejidos, los vestidos y hasta en el tallado de las rocas, en la cerámica. En otras palabras, en la línea de lo que ha dicho Didier, el conocimiento era la comunidad. La biblioteca era la comunidad. Ajá. Y la comunidad a la vez era la biblioteca. Sin comunidad no existía biblioteca y no existía conocimiento. Y eso debe haber durado varios miles de años. Esta búsqueda constante en aras de aprender y entrelazarse y comprenderse mejor con la naturaleza, con el universo. Después vinieron las construcciones colectivas, ya vinculadas a otros colectivos y luego, lastimosamente, a los poderes imperiales, como la propia biblioteca de Asurbanipal, quien fue uno de los pocos reyes de la antigüedad que sabía leer y escribir. Fue se dice, una gran biblioteca en la ciudad asiria de Nínive, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero lo que pocas veces se dice es que fue iniciada por el rey Sargón II. Y los historiadores coinciden en que este señor, este Sargón, que suena algo así como el Señor de los Anillos, ¿no es cierto? Sí. Era un guerrero y era usurpador del trono, y que con su advenimiento se supuso una ruptura con el pasado. Y este señor, lo que fundó, lo que comenzó, fue ampliado por el rey Asurbanipal. La biblioteca se encontraba situada incluso en el recinto del palacio y recogió al principio, según las tablillas que se han encontrado, los restos que se han encontrado, toda la literatura disponible en escritura cuneiforme de aquel entonces, ¿no? Astronomía, diccionarios sumerio-acadio, el poema de Gilgamesh, etc. Más adelante, con la instauración casi masiva en el mundo de los machos belicosos, dogmáticos y megalómanos, las bibliotecas pasan a ser acopios también de las mentiras de los monarcas, del dios triunfante y de las aventuras caballerescas, ¿no es cierto? En el caso de América Latina, debemos recordar que la primera biblioteca fue fundada en México en 1539 por la misma persona que quemó, incendió las memorias del mundo azteca. Así fue. Es decir, para implantar se suprimió, no se sumó, no se consideró, no se juntó, no se unió, no se comunalizó, se castró prácticamente. Es decir, se impidió que se reprodujera. El señor Juan de Zumárraga, quien había sido represor de brujas en el País Vasco, fue el primer obispo de la diócesis de México. Él también puso la primera imprenta y fundó la Pontificia Universidad de México. Y este mismo señor, en 1530, fue autor de la llamada Destrucción de Texcoco. Hay un cronista mestizo, Juan Bautista de Pomar, quien cuenta cómo se incendiaron las pinturas que tenían sus historias. Y literalmente dice: se las quemaron en las casas reales de Nezahualpóyotl, en un gran aposento que era el archivo general de sus papeles, en que estaban pintadas todas sus cosas antiguas, que hoy día lloran sus descendientes con mucho sentimiento. Otro cura, Fray Servando de Mé, escribió que para los aztecas Texcoco era su Atenas y que con sus librerías se levantó tan alta como una montaña cuando por orden de Zumárraga
la sacaron a quemar. 40 años después ocurrió otro horrendo ultraje, la quema de los códices mayas en Yucatán, en los que se explicaba toda la vida e historia de los mayas a manos de Fray Diego de Landa la noche del 12 de julio de 1562. Y esa hoguera no solo fue alimentada con los antiguos objetos sagrados, sino también con los cientos de cuerpos de los indios acusados de idólatras. Muchos fueron después los abuelos indios que se suicidaron porque no pudieron soportar el dolor de ver su mundo y su memoria destruida. No voy a entrar en detalles de lo que pasó en otros lugares, como en el caso de Perú con el Concilio Limense, con las consecuencias. Pero para terminar este punto, las bibliotecas entonces tienen una especie de estigma. Perdón, gracias, muchas gracias. Disculpen, me traen el cafecito. Claro, te acompaño. Las bibliotecas entonces, hay que decirlo, tienen una especie de baldón, una rúbrica discriminatoria parecida a esos sellos de lacre que ponían los reyes con su sortija, ¿no? Ser la suma del conocimiento impuesto, ignorar y eludir la sabiduría autóctona y llevar el sello del poder instaurado. Eso es lo que pasa, y hay que decirlo respecto a las bibliotecas. De manera que lo que está diciendo Didier, en efecto, sería más bien un proceso a construir lo que deberían ser las bibliotecas como estructura comunitaria. Ojalá liberándose o reestructurándose, ya estoy entrando un poquito al tercer bloque, disculpen, liberándose de este baldón, de este estigma que cargamos desde hace cientos, si no algunos miles de años. Bien. Completamente pertinente tu observación, Alfredo. Me parece que estaba yo planteando mi voz, poniendo mi voz desde el anhelo, desde lo que debería constituir un proyecto distinto de biblioteca. Al menos un proyecto que permitiera que la vida fluyera de una manera distinta para las prácticas que pasan por la biblioteca. Y no sé si Sebastián me permite, pero quiero entrar un poco en el terreno de lo que es el tercer punto, porque para no artificializar mucho la conversación e irlo empatando y tejiendo, la pregunta por lo que entonces debería ser la reestructuración de la biblioteca, partiendo de esa mirada que hace Alfredo. La biblioteca, a mi juicio, debería enfrentarse a la resolución de un conjunto de obstáculos que no le permiten hoy, repito, para seguir la línea de Alfredo, no le permiten hoy poder expresar a plenitud su ser, su potencialidad de ser para el hombre, de ser para la comunidad. La primera de el primero de esos obstáculos es precisamente el que ahora señalaba, que voy a llamarlo separativismo, que es la tendencia a creer que la biblioteca está fuera de la biblioteca, de su comunidad, y que es como un apéndice de ella. A veces un apéndice inflamado, casi un apéndice que debe ser extraído por quirúrgica social, o a veces institucional. El segundo también toca con algo que anunciaba Alfredo, y es el universalismo. El creer que la biblioteca es un proyecto general a todos los hombres, a todas las comunidades, a todas las sociedades. Y la biblioteca debe ser vista en sus modulaciones, en sus ondas y frecuencias distintas. Las bibliotecas son como sus comunidades y también ayudan a moldear las comunidades. Por lo tanto, aquí introduzco una pregunta que me surge de una conversación que tuve con unos bibliotecarios rurales de la ciudad de Bogotá, en la zona rural de Bogotá, la idea de comunidad bibliotecaria, ¿cierto? Una idea supremamente potente. Es cómo se suman las personas alrededor de un proyecto bibliotecario, reivindicando su derecho al conocimiento, a poder operar desde el lenguaje, la memoria, en clave informacional para construir posibilidades de vida. Eso es un poco la idea que hay en eso.
Es que la biblioteca le pertenece pues a la comunidad y no es un fenómeno universal, que en perspectiva el modelo universal sería el modelo europeo anglosajón, ¿cierto? Y ahí no hay nada de universal, porque eso es puro antropocentrismo. Es un modelo difundido por el mundo que tiene ciertamente eso un grave lío, y es que puede pasar por encima de lo que son las diferentes trayectorias históricas, culturales, vitales de las comunidades. Un tercer obstáculo que me parece debería luchar la biblioteca por superar, y nosotros como comunidades bibliotecarias ayudar a superar, es el reaccionismo. Es decir, que la biblioteca no es un organismo reactivo a su comunidad, sino que es un organismo propositivo, debe ser un organismo propositivo. La biblioteca no debe esperar que la comunidad demande, sino que la biblioteca debe tener la iniciativa para operar también en la comunidad, en el conocimiento de eso firme, permanente, colectivo, operar también desde la pregunta, desde la propuesta, desde la interrogación. Un cuarto obstáculo es lo que yo llamo el neutralismo. Es el creer que la biblioteca no tiene compromisos con proyectos de mundo, que la biblioteca es, así como decimos acá, tan buena o tan simple o tan neutra como el agua de Malva, ¿cierto? Como un agua de Malva, que no sabía nada. Eso no es así. La biblioteca tiene proyecto y es el proyecto de su comunidad y es el diálogo con su comunidad. Un quinto obstáculo que debe la biblioteca luchar y superar es el maquinismo. El asumir que la biblioteca es un sistema trivial, es decir, predecible, que funciona como una máquina, con inputs, con outputs, así como enseña la sistémica clásica o tradicional, que termina por derruir la biblioteca y su vitalidad. El sexto es el servicialismo. Es decir, creer que la biblioteca está sometida a reglas de mercado, a oferta, a demanda, y que por lo tanto su lógica y su ser se reduce a la producción de servicios y productos. Y eso es un problema grave, es un problema a mi juicio grave, porque la biblioteca no puede reducirse a la perspectiva de la producción del servicio. La biblioteca es mucho más, es todo lo que hay antes del servicio como después del servicio y las consecuencias de él. Y un último obstáculo que yo planteo es el escrituralismo, es que la biblioteca se reduce en su entorno, o su acción cultural, se reduce al repositorio de productos escriturales, ¿cierto? Lo que mencionaba ahora, sabiendo que la biblioteca siempre ha sido más, pero hemos querido verla como menos, o se le ha vuelto menos. Eso me llama la atención un poco y liga y con esto sí termino, para no extenderme, como con dos ideas muy potentes. Una de un filósofo contemporáneo alemán que se llama Peter Sloterdijk, que habla un poco de las sociedades literarias y de cómo el humanismo que difunde Europa por todo el mundo es aquel humanismo en que se cree que el humanizado es el que entra a la comunidad de lectores y que eso es ser humanizado, y el que no conoce el canon de lo que debe ser leído no está humanizado. Y la otra es una idea de uno nuestro, que es Ángel Rama, la idea de la ciudad letrada, ¿cierto? Aquellos gobernantes que se blindan con los que saben leer y escribir para proclamar una superioridad de esa casta y poder ordenar las transacciones de obediencia y dominación en una sociedad. Creo que al menos aporto siete perspectivas, obstáculos que, bueno, espero que sirvan un poco para la discusión. Sí. Por favor. Sí, gracias Sebastián, gracias Didier. Yo siento que el tema de la reestructuración puede ser un bloque medio peludo, ¿no? Porque, ¿y ahora quién lo reestructura? Ajá. O por dónde empezamos, ¿no? Ajá. Pero digamos que a partir de las ideas que ha sostenido Didier, de las propuestas y de los desafíos, podemos ir construyendo más o menos algunos, o proponiendo algunos que puedan resultar genéricos no solamente para el caso de Colombia, de Perú, de Ecuador, sino particularmente de toda América Latina. Pero de hecho, el primer paso para reestructurar las bibliotecas es revisarles la partida de nacimiento. Ajá. Y refundarlas en contenido y alcance
en esencia y trascendencia, en trama y significación, e incluso en perímetro y entorno. Lo que pasa es que me doy cuenta de esto cuando trabajo, por ejemplo, con docentes. Estas llamadas 5W, la W por su escritura en inglés, que fueron establecidas hace más de 2000 años por este retórico griego Hermágoras de Temno, que propuso dividir un tema en 7 circunstancias, ¿no es cierto? El qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué medio, decía él. Esto dio lugar a estas 5 preguntas básicas, estas preguntas que se usan mucho en el periodismo, en la educación, pero también en la investigación policial y científica. Las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Lo curioso es que en los últimos tiempos, el músculo y la barriga de la pregunta cómo ha crecido mucho. Cuando alguien dice, tenemos que hacer tal o cual cosa, todos esperan que se les diga el cómo. Y nosotros creemos que es definitivamente fundamental que se respondan las preguntas por qué y para qué. Porque el resto podría caer por su propio peso. El riesgo es dar vueltas en la misma cosa sin que cambie nada. Pero también en este caso son urgentísimas una especie de preguntas compuestas, como por ejemplo, ¿quién reestructura a los reestructuradores? O desde qué posición, desde qué óptica, desde qué utopía se reestructura. O cómo participa la propia población, la propia comunidad en esta reestructuración. Porque lo que ocurre es que los estados nacionales, a través de las bibliotecas, por ejemplo, acopian el conocimiento autorizado y hegemónico y el conocimiento a la vez excluyente y concluyente, es decir, colonizante al final. Entonces, hay una verdad y eso no se discute. Lo otro es superstición, lo otro es folclore, lo otro es supervivencia, ¿no? Y de veras, puedo decirlo por experiencia propia. Nosotros incluso fuimos, como Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca, durante varios años, al inicio de la experiencia, fuimos ingenuamente una suerte de extensión de este sainete, de esta maniobra instructiva, del tejemaneje impuesto y disciplinado, ¿no? Creíamos, hace casi 50 años, creíamos que prestar un servicio adecuado resolvía el problema de la lectura y el centralismo encopetado de las bibliotecas. Pero estábamos equivocados. El fondo o la forma es hija del fondo. Lo que tenemos que trabajar es el fondo. Sin que lo que diga resulte una especie de visión nostálgica. Se trataría entonces de volver al ciclo original, al ciclo comunitario. Porque una cosa que es cierta es que el mundo anda partido, anda polarizado en 2 visiones muy duras, una más débil que la otra, porque no tiene el poder que tiene la mayoritaria. Una que ve al mundo como una madre a la que hay que cuidar y otra que mira a todo como objetos a los que hay que explotar y usar. Y dígame si no es ridícula una sociedad en la que, como alguien decía, el éxito se mide por la capacidad de consumo, la gordura de la soberbia y la conciencia. Entonces, el punto de partida es vital, creemos, en este proceso de reestructuración que debería emprenderse. Y eso tiene que ver con precisamente la idea de reestructurar, porque es que uno, en el fondo de esa palabra se encuentra precisamente la idea que Alfredo propone, y es que estructura, entre sus muy cortas acepciones, tiene una que es muy potente y es la de juntanza, la de juntar, la de no simplemente poner uno al lado del otro, sino de juntar. Por lo tanto, reestructurar significa volver a preguntar cuáles son los principios y los focos de la juntanza en la vida comunitaria. Y la biblioteca debe ser una dialogante en esa juntanza comunitaria alrededor de la pregunta de lo que significa informarse para conocer y conocer para informarse. Y por lo tanto, eso cómo impacta en las otras dimensiones de la vida comunitaria, en la memoria,
en el lenguaje. Me parece que eso ahí va por el camino de la gran apuesta de este conversatorio, y es la pregunta por los sentidos de lo bibliotecario, por los sentidos de la tarea que tiene el bibliotecario y la biblioteca, o los bibliotecarios y la biblioteca en la vida de las comunidades. Parece que ahí hay una potencia grande cuando Alfredo dice: volvamos, devolvámonos un poco y miremos por dónde era que venía esto, y preguntémonos qué fue lo que inicialmente nos inspiró. Y si bien nosotros hemos de vivir a veces esos procesos de asumir sin darnos cuenta imposiciones y aculturaciones, nosotros tenemos todo el derecho a entender que el fenómeno bibliotecario, que la biblioteca es un organismo social que tiene vibraciones, que tiene características que le son propios en estos lugares del planeta. Las bibliotecas no tienen por qué ser iguales en todos los lugares del mundo, ni nuestras bibliotecas tienen que tener el estilo europeo, ni las bibliotecas nuestras tienen por qué darle espalda a la profunda imbricación que hay entre oralidad, visualidad y escrituralidad hoy. A mí me parece que, mirando pues en perspectiva lo que ha sido la red de bibliotecas rurales de Cajamarca, ha sido esa apuesta, yo la he entendido hacia Alfredo, ha sido esa apuesta a asumir unos instrumentos culturales para poder entender el proyecto propio de esas comunidades. Así anhelo yo, sean nuestras bibliotecas en esta Avia Yala, en este espacio de América amplio, querido, ¿cierto? Eso es. Y volver sobre nuestras propias circunstancias y entender que nos debemos al derecho de construir nuestros proyectos bibliotecarios, tal cual. Sí, una cosita chiquita nomás diría en esa línea, sí. Es que lo que ocurre es que, otra vez, como señalaba en términos del enfrentamiento a la pandemia, lo que se está tocando es en gran medida las consecuencias, pero no las causas. Uh-huh. Lo mismo en la vida de las bibliotecas. O sea, ¿de quién son hijas las bibliotecas? Y hoy por hoy, en realidad, lo que es global no es el sistema económico y político. Lo que en realidad es global es el virus de la depredación, del consumo, del individualismo. Uh-huh. Esa es una pandemia causante de pandemias. Ajá. Esa es la madre del cordero y del carnicero. Sí, y eso se encarna, Alfredo, eso se encarna en el espíritu moderno de la biblioteca que llega a América. O sea, me refiero a la biblioteca del siglo XIX, no a la biblioteca que había en nuestros territorios americanos, sino a la biblioteca europea que llega por la vía del proyecto anglosajón y el proyecto inglés y el proyecto norteamericano, en este caso estadounidense. Es una biblioteca que encarna como ninguna otra institución social los ideales de la modernidad. Signar para representar, representar para controlar, controlar para perpetuar. Es un poco el lema que hay ahí, en ese proyecto bibliotecario. Y todo lo que no entre en eso es lo inexistente, es lo otro, lo que se niega, empezando por las otras dimensiones del lenguaje. La biblioteca se constituye, lo he dicho en otros lugares, y eso me ha costado un poco de líos, la biblioteca se constituye para élites, y son las élites lectoras. Esa biblioteca se constituye para las élites lectoras. Por lo tanto, la biblioteca no vive en el espíritu y en el palpitar de la comunidad que se mueve en otros dominios del lenguaje de manera cotidiana. Por ejemplo, nuestra oralidad propia es una oralidad que aún la biblioteca no logra recoger, al menos la biblioteca urbana en América Latina no logra recoger. Hay iniciativas muy interesantes en México, con las bibliotecas humanas, por ejemplo, ¿cierto? Pero me parece que eso debe seguirse recabando, escarbando, proponiendo, para no tenerlo simplemente como una opción, sino que sea el mismo ADN de las bibliotecas, un respeto profundo por el lenguaje. Cuando yo digo información en perspectiva de lenguaje, memoria y conocimiento, o más bien información en perspectiva de producción de conocimiento significativo, entendiendo las mediaciones del lenguaje y de la memoria, lo que estoy proponiendo es profundo respeto por el lenguaje como un todo, no el lenguaje fragmentado, hecho pedazos, ¿cierto? No una pedacería, no una carnicería, sino el lenguaje en su integridad.
Lo mismo la memoria como un hecho social, como un hecho colectivo, como un hecho cultural. Es eso a lo que me refiero. Bueno, el bueno hubiera sido que llegara y se dejara criar, se matrimoniara, ¿no es cierto? Pero no, se mantuvo incólume, y de eso se trataba, ese era su rol, ¿no? Y por eso también creo que no se trataría solo de ver entonces cuáles son las fallas del sistema bibliotecario, ni qué anda mal en la prestación de su servicio, porque eso sería hacerle el juego adentro, ¿no? Sino qué es lo que su presencia realmente aporta a la gente y qué es lo que su existencia bloquea en una tierra que agoniza y con una especie humana que se empeña en extinguirse. Ajá. Porque lo cierto es que si dejamos las bibliotecas tal cual, no solo estamos anquilosándolas, sino que estamos legitimándolas en su esencia calumniosa y excluyente, ¿no? Y por eso hablar de reestructurar no es un tema de un webinar, es un tema realmente urgente, ¿no? Un proyecto, un proyecto, y es un proyecto social en este caso, y bajado a la dimensión de la vida cotidiana, un proyecto de comunidad. Por eso es que vuelvo y digo que me resulta supremamente sugerente y potente la idea de los bibliotecarios, más bien de la comunidad bibliotecaria de Ubal y de Huitaca en Bogotá, explorar esa idea porque la reivindica de alguna manera en su esencia y la proyecta como una posibilidad real para las comunidades, como una cosa que no habla en otro lenguaje. Y si habla en otro lenguaje es para permitir que haya una potenciación de lo humano, porque no se trata tampoco de cercar la vida de la comunidad en un culturalismo que termine por confundir a la misma comunidad y que le impide dialogar con otras culturas. No se trata de eso. Y que yo siento también que en el proyecto de Cajamarca eso también está muy vivo, Alfredo, es la posibilidad del diálogo, pero entendiendo como que ahí hay un proyecto comunitario de por medio. Ahí no se trata de pelear con nadie, así lo he entendido yo. Es simplemente afirmar que estamos en el mundo, así es. Sí, que tenemos derecho a existir. O sea, vengan todas las culturas del mundo, pero no nos tienen nuestro punto de partida, no nos tienen el rostro, por el amor de Dios, ¿no es cierto? Sí, así es, así, muy lindo, además es muy lindo, lo planteas de una manera muy hermosa, así es, ¿cierto? Es el otro es el rostro, sí, pero es mi rostro que se proyecta en el otro. Bueno, de acuerdo a lo conversado, ya hicimos un diagnóstico sobre la problemática de las bibliotecas y lo que podemos inferir de lo que han dicho nuestros invitados es que el problema al parecer trasciende al COVID-19. Y sobre la temática de la reestructuración nos han dejado preguntas muy interesantes. Y bueno, en honor al tiempo y como ya entramos de lleno en el tema de la reestructuración, me gustaría ya comenzar a evidenciar las preguntas de nuestro querido público. Y de hecho hay preguntas muy interesantes. Vamos a partir con una que está ligado más al primer eje temático y no por eso no está ligado con los otros dos que vienen después. La primera es de Vladimir Hernández Botina. Dice, si no podemos recorrer los territorios, ni caminar de la mano, ni encontrarnos, ¿dónde está la comunidad? ¿Cuál es nuestra comunidad? ¿La que está más cerca por mis intereses? ¿Una comunidad de interés? Bueno, sí. Yo me lanzo a entender, y es que necesariamente los vínculos comunitarios trascienden las barreras que la actual coyuntura pone. Cuando decimos que el problema del mundo es que pierde raíz la vida, yo particularmente estoy aludiendo a eso y siento que también nos movemos en esa perspectiva de entender que hay unas raíces y que el fenómeno hay que mirarlo en la perspectiva en que se plantea. Es decir, esto es una pregunta a nuestra condición humana, pero también es una afirmación de nuestra condición humana. Es un reto a la condición, pero también es una afirmación de esa condición humana, de la fragilidad, de la necesidad del otro, de la impermanencia,
de la impermanencia del vínculo amoroso, por ejemplo, que establece la comunidad, pero también de nuestra futilidad en términos de lo orgánico. Es decir, yo veo que lo que hay aquí, a pesar de que no nos podamos ver, es como si la necesidad del vínculo se hubiera exacerbado. Y lo que pasa es que la sociedad tal cual nos lo plantea, los modelos de desarrollo depredadores, para usar la palabra que pone Alfredo y que me parece precisa para ello, es un modelo que termina por no permitir las respuestas que deben darse a esa pregunta, sino que nos lleva al egotismo, nos lleva al individualismo extremo, nos lleva a un romanticismo o a una necesidad morbosa del otro en términos del afecto, ¿cierto? Que eso no necesariamente humaniza. Es que una cosa es la necesidad de la reivindicación de la raíz y otra cosa es la exacerbación del miedo, de la dependencia, del afecto, de la no sobrevivencia sin el otro. O sea, a mí me parece que esto es un problema de hecho y de fondo filosófico, pero también es un problema, yo diría, también muy de psicología social. Y es un problema también de pedagogía, es un problema de cómo nos han educado para vivir una cosa como esta. Sí, hace unos días estábamos conversando con la familia acá y recordábamos lo que ocurre cuando a nosotros nos toca cutipar, decimos, cuando a la vez que deshiervamos el sembrío de maíz o de papa para el aporque, a la vez que deshiervamos vamos amontonando tierrita alrededor de las plantas para ayudarles a macollar, a crecer más bonito. Y cómo es que en el campo los mayores, nuestros ancianos, nos han educado, nos han formado, nos han enseñado que el día que se comienza, ese día se termina. Uh-huh. Porque si dejamos plantitas ahí, algunas plantitas para el día de mañana, esas plantitas tienen mucha vergüenza y tienen mucha pena. Uh-huh. Porque el sembrío, una vez que se lo cutipa, una vez que se lo aporca, celebra y se va a bañarse. Uh-huh. Es una imagen mítica, todos se van y el zapallo se va tocando el bombo y los frijoles se van tocando la flauta. Es una fiesta para limpiarse y empezar de nuevo. Por esa razón no se pueden dejar plantitas para mañana, no hay, yo ya me cansé, ya no sigo, no existe esa posibilidad porque somos comunidad. Uh-huh. Entonces la comunidad no solamente es un tema de sentido, definitivamente es un tema de sentido, pero es un tema de raíces. La comunidad está, no es un invento, pero a la vez es una regeneración, es una necesidad de regeneración constante, y más aún ahora en este medio cuando se propugna tantísimo el individualismo. Uh-huh. Regenerar la comunidad es una tarea sumamente urgente y la biblioteca tiene que estar al servicio de esa posibilidad y nacida de esa posibilidad a la vez. Entonces, la comunidad está. Al margen de que nosotros estemos aquí conversando o no, soñando con estas posibilidades de estructuración, la comunidad existe y continúa su camino. Y ojalá esta crisis no destruya, no acabe por destruir, no lo creo, esos vínculos que siguen siendo magistrales para quienes hemos sido perjudicados por un tipo de aprendizajes o de enseñanzas que nos desgastaron, nos desarraigaron, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay una pregunta que está muy interesante, digamos, porque está vinculado con algo que está muy, muy en boga y que nosotros ahora en este instante lo estamos como padeciendo, entre comillas, que es el tema de la virtualidad. Uh-huh. El señor Juan Rufasto pregunta, ¿las bibliotecas como espacios tendrían que ir reestructurándose, renovando y adecuando a los tiempos de la virtualidad? Pues dale, Alfredo, dale. No, yo solo creo que debería ser a la inversa. O sea, la virtualidad tiene que acomodarse a la comunidad, no al revés. La comunidad existe al margen de las virtualidades, pero no podemos poner a la tecnología como el paradigma. Lo que yo veo es que, y estoy insistiendo mucho con eso, cómo es que en estos momentos, por ejemplo, el sistema educativo ha tenido que adecuarse a las posibilidades que le daba el recurso tecnológico, sin pensar en otras salidas, sin pensar en otras posibilidades. Que la virtualidad, tal cual la situación, se convierta
en un medio, en una posibilidad, es absolutamente cierto y hay que aprovecharlo. Pero no vamos a sucumbir a las pautas, a la estructura que nos restringe. Tenemos que ponerla al servicio de los procesos comunitarios y no a la inversa, ¿no? Yo le aporto a esa idea de Alfredo, con la que estoy completamente de acuerdo, una más. La pongo a dialogar con otra cosa y es el cuestionamiento que hago a la idea de virtualidad. Esa palabra, la palabra virtual existe mucho antes que las tecnologías de la información y la comunicación. Eso no es nuevo, esa palabra no es nueva. Eso es latín, eso viene del latín y de la cultura latina al menos. Y lo que yo veo es que las bibliotecas se mueven en muchas virtualidades, que no es la únicamente, no se reduce su acción a la virtualidad apoyada en tecnologías de la información y la comunicación. Y me explico. Cuando hay una comunidad de lectores, una comunidad de hablantes, una comunidad de dialogantes en la biblioteca, su hacer con la biblioteca les permite conexiones que están más allá de la presencialidad. La voz del otro queda en mi corazón, la voz del otro queda en mi cabeza, su presencia queda en mi vida, y eso es una red de virtualidades mucho más potente que aquella que simplemente quiere expresarse únicamente como posibilidad de cámaras y micrófonos a distancia. La virtualidad aquí es un dialogante o un correlato de la presencialidad en las bibliotecas, y las bibliotecas siempre la han tenido. Lo que pasa es que hoy la tenemos potenciada, repotenciada, viabilizada de otras maneras por las tecnologías. Y todavía más me explico con otro ejemplo. Cuando en una comunidad de lectores dentro de una biblioteca hay la posibilidad de un club de lectores, por ejemplo, que es un fenómeno urbano muy frecuente cada vez más en las ciudades de nuestra América Latina, esa posibilidad puede abrirse, o como de un diálogo suspendido por la presencialidad, que se rompe obviamente, pero que permanece con el otro, o a través de otro tipo de introyecciones, o más bien de involucramientos. Cuando yo llego a mi familia, a mi grupo de amigos, y hablo de lo que leí junto con otros, de lo que compartí uno con otros, de lo que hablé junto con otros, estoy construyendo redes. Y esas redes son virtualmente mi presencia en la vida de los otros. O sea que pongo en cuestión esa idea de que, y termino, de que la virtualidad es únicamente aquella posible por cámaras y micrófonos, por redes y conexiones. Perfecto, perfecto. Y en vínculo con la problemática esta de que efectivamente la virtualidad es la que en el fondo se tiene que adaptar a la comunidad, Consuelo Marín nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo ejercer ese encuentro? ¿Con quién y cómo superar esas distancias? Teniendo en cuenta lo mencionado por ti, Alfredo. Bueno, yo solamente señalo dos cosas. Más que la esperanza, abrigamos la certeza que la naturaleza nos vaya dando la posibilidad de abrirnos paso para restaurar el abrazo, porque eso sí nos hace falta. Y no podemos caer en la resignación que vamos a tener que hacerlo todo a través de la computadora. Más aún, cuando la gran mayoría de la población campesina de nuestros pueblos no tiene acceso a estos medios. Y aún si lo tuviera, no es esa la alternativa, no es eso que quisiéramos. Si eso vamos a encontrarlo a ponerlo como sustituto de nuestro encuentro real, de la cercanía a la que nos debemos, de las junturas con las que nos hemos forjado siempre, bueno, pues eso sería el acabose, ¿no es cierto? Pero lo otro también es evitar el riesgo en el tiempo que nos competa usar este tipo de tecnologías, evitar el riesgo de circunscribir el tratamiento de el uso de este medio solo para cuestiones que tengan que ver con los programas en los que trabajamos. Ajá. Porque los bibliotecarios son personas, son seres humanos, son miembros de la comunidad antes de ser bibliotecarios o antes de ser lectores. O antes de ser usuarios, como le gusta decir a algunos, de las bibliotecas. Son nuestros hermanos,
son miembros del AYU, son miembros de la familia, son nosotros allá y nosotros somos ellos acá. Esa juntura no puede disolverse, de manera que las conversaciones o las llamadas que tengamos, mal haríamos en que sean solamente para saber si ya cumplieron con tal o cual capacitación, si eso va en desmedro de saber cómo van sus maicitos o cómo van sus yucas o cómo van sus papas y cómo le van los pálpitos. Eso es primario. Este tiempo obligatorio de comunicación digital, para no decir virtual, no puede suprimir, no puede quitar la esencia de lo que constituye nuestra relación como seres humanos, como comuneros, como miembros de la comunidad y en nuestro caso también como bibliotecarios rurales. Hay un ejemplo aquí en el departamento del cual Medellín es la capital, o sea, Antioquia en Colombia. Hay un ejemplo que me parece fehaciente de la vitalidad de las comunidades para resolver esos asuntos, sin las mediaciones mágicas de otros. Y es la recuperación del carteo, del posteo, de la labor del cartero en las comunidades rurales de una región que es el Bajo Cauca, particularmente en la zona de Caucasia aquí. Las personas, por el encierro que generan esas determinaciones de cuarentena, han necesitado nuevamente recuperar o resignificar oficios comunitarios importantes como es la del cartero. Y hay un grupito pequeño de personas que se ofrecen a llevar en las distancias del campo las cartas de un lado a otro, las pequeñas notas, las servilleticas rasguñadas con las grafías, incluso el simple saludo. Démele saludo al tal, démele saludo a la tal. Eso muestra la vitalidad de las comunidades. Y reitero, si hay algo que también debemos poner en cuestión es una vieja idea de que el bibliotecario no es el dueño de la biblioteca. Reitero un poco la línea que propuso Alfredo. La biblioteca es de la comunidad. El bibliotecario es comunidad activa. Es comunidad que se presta para, con su inteligencia, servir a la causa y a la necesidad de la comunidad de construir la biblioteca como un proyecto vivo dentro de ella. Pero aquellos que creen que la biblioteca es de los bibliotecarios, lo que hacen es caer en una perspectiva de funcionario, de un funcionario burocratizado, y creo que eso es un problema serio, muy serio. La problemática de cómo hacer que la virtualidad se vuelva algo, digamos, utilizable para la comunidad sigue causando ruido ahí en nuestros... está bien. Que nos está yendo. Sí, está interesante la cosa. Y Laura Gabriel pregunta, primero se pega un discurso bien bonito. Tecnología al servicio de la comunidad. Siempre está abierta la radio, el megáfono, la carta, en línea con lo que estás indicando tú, Didier. El libro ya es virtualidad. ¿Tendríamos entonces que fortalecer el acceso? ¿Cómo hacemos para vivir a distancia el fogón, la palabra viva, el círculo? Y después ella misma pregunta más abajo, ¿cómo recuperar el abrazo? Sí. ¿Cómo llegamos a perderlo? ¿Cómo hemos llegado a perderlo? ¿Por qué razones? ¿Y con qué fue sustituido? Porque es terrible. Es una situación bastante penosa. Nosotros vemos aquí, incluso en el propio Cajamarca, y nos preocupa muchísimo, que se ha abierto una nueva brecha generacional. Las anteriores brechas generacionales tenían que ver con las distancias que se establecían entre las nuevas generaciones y los viejitos, por ejemplo, que ya no había un nivel de acercamiento, pero la tradición oral se mantenía, los cuentos se mantenían, lo que mi madre y su generación llaman los ejemplos, no se llamaban cuentos, se llamaban ejemplos, se mantenían. Es decir, había que contar.
podíamos contar, recordábamos para contar. Pero en la última generación ya no tiene memoria de esos ejemplos, de esos cuentos. Es decir, ahí hay un vacío. Y ahora hay una mayoría de niños que solamente pueden ir a dormir si se les da el celular o la tablet, donde pueden jugar hasta el último momento, chamuscándoselo el cerebrito. Y eso es grave por angas y mangas. De manera que, en realidad, restituir tanto la oralidad como este acercamiento y el abrazo significa restituir los vínculos más esenciales como seres humanos, como familia. Estamos repitiendo mucho el término comunidad, pero sí, como comunidad. Volver a contarnos no es un mero acto folclorológico, es un mero acto literario. Es una cuestión vital, es una cuestión elemental. Lo que está en juego es esta unidad que nos permite actuar incluso como seres sociales. Restituir el vínculo es primario. Y eso lo digo por el contexto nuestro. No estoy hablando de lo que pasa ya en las ciudades o en algunos lugares de refinamiento para este desvínculo. Es grave la situación y sí creo que cualquier esfuerzo que hagamos va a ser poco. Y la biblioteca tiene que apuntar a eso, porque como suelo recordar constantemente, es una verdadera vergüenza que en las bibliotecas nuestras, de todos nuestros países en América Latina y en todo el mundo en realidad, se encuentren colecciones enormes y completísimas de la sabiduría y la filosofía griega de hace 2000 y 3000 años, pero no encontramos ni media página de la tradición oral de los cuentos de nuestra propia comunidad inmediata. Eso es terrible. Y entonces, no tenemos ni siquiera como bibliotecas la posibilidad de decir, bueno, aquí tenemos un cuentito que podemos aportar a la restitución del abrazo y del vínculo familiar. Eso es terrible. Esa es una carencia de la que deberíamos estar avergonzados. De manera que es un proceso que implica varios flancos de trabajo, varios flancos de dedicación incansable, ¿no? Sí, yo solamente digo, el problema del acceso es un problema central en todo lo que significa la concepción y la práctica bibliotecaria, sin duda alguna. Y también habría que afirmar que es uno de los aspectos más descuidados, porque a veces con tanto las manías o los desaforos del orden tecnicista que hay como amenazando el hacer bibliotecario, se cree que tener la biblioteca bien organizada es suficiente, cuando aún esa misma organización es cuestionable, porque son organizaciones de corte universalista y no responden a las lógicas también de producción, de circulación, de uso del conocimiento en las comunidades. Entonces el problema del acceso es realmente fuerte. Yo siento, y voy a decir esto, que si hay alguna institución a través de la historia de la humanidad que ha sido perdurable es la biblioteca, y ha enfrentado 1 y 1000 retos, 1 y 1000 amenazas. Y la biblioteca, estoy completamente convencido, dará buen ejemplo de cómo echar mano de la fuerza de lo humano, echar mano de la fuerza de la potencia comunitaria para entender qué significa restituir lo humano, reestructurar lo humano en perspectiva de la amenaza, de ese pandemonium que se le vino con todo este asunto. Necesitamos ciertamente bibliotecarios dispuestos a entender la biblioteca de esa manera y no persistir en visiones tecnicistas de ella, porque sería muy lamentable. Ahora vamos a ir con la última pregunta, y esta última pregunta es de Marlene Olivera y yo creo que expresa algo que tiene un poco sumidos en la desesperación a un gremio que yo quiero mucho, que son los docentes. Y dice esta pregunta: ¿cómo fomentar la lectura en tiempos de pandemia? ¿Qué hacer con los niños? Pues, Alfredo, empezás. Sí. Las bibliotecas rurales de Cajamarca, ahorita nosotros estamos haciendo un planteamiento muy concretito para eso. Lo que pasa es que
podemos fomentar la lectura, pero no tenemos el material ni el contenido apropiado. O sea, menos aún el contenido apropiado. Y esa situación también es grave porque hace unos días recordaba que el país puede preciarse de tener 53.000 centros educativos, en el caso de Cajamarca más de 10.000 centros educativos, pero ni una sola biblioteca. Es decir, para promocionar la lectura, por lo menos la lectura textual, estamos hablando en este caso de lectura textual, tenemos que contar con los materiales, pero más aún, el desafío es que tengamos materiales adecuados, que tengan la pegada, el encaje, la posibilidad de ser apreciados, leídos, que digan algo, que sean espejos y sean ventanas, y no solamente materiales que se tienen que exportar, que mandar, como suele ser, ¿no es cierto? Entonces, ese vacío tiene que ser completado. Y una de las mejores formas es escribiendo nosotros mismos. Una posibilidad es que empecemos a producir con nuestros propios estudiantes nuestros propios libros. Hace poco me preguntó alguien, me escribió alguien para decirme ¿qué libro me recomendarías en este tiempo? Y le contesté: el que vos escribas. Sí. El mejor libro que tendrías para leer en este tiempo es el que tú puedes escribir. Porque sí, creo que es un proceso importante. Yo había propuesto incluso que una manera debería ser iniciar lo que llamamos el rescate de las tradiciones orales en nuestra propia casa. Porque estoy absolutamente seguro que escarbando tantito vamos a encontrar en el fondo de la memoria, ojalá más afuerita, o llegado el caso en el fondo del corazón, los cuentos con que nos lactaron nuestras madres y nos hicieron dormir nuestros padres y nuestros abuelos. Esos son los libros que podríamos ir produciendo en hojita simple, en aquella que arrancamos de los cuadernos. O sea, sí es posible para suplir la terrible carencia que tenemos de materiales de lectura. El solo hecho de hacerlos y de producirlos y de reinventarlos y de regenerarlos nos da la posibilidad de ir leyendo con rostro propio. Alfredo, me parece, y me disculpas, pues me parece que es completamente ejemplar en el sentido de que muestra camino y se ha comprometido con ello la Enciclopedia Campesina. Exactamente es eso. O sea, es el derecho de las comunidades a tener su voz y a poder reconocer también su historia y su proyecto y lo que quieren y ven en el mundo. Yo a la persona que nos pregunta esto, que asumo también educadora, le digo precisamente la necesidad de recuperar esos otros dominios del lenguaje, de la oralidad y de la visualidad. Esa última está muy descuidada en el hacer bibliotecario, pero debemos seguirla explorando. Y hay una posibilidad muy viva de no solamente acercar a los otros al dominio de la lectura, de la escritura, de la escucha y del habla, a partir de lo escritural, sino también a partir de las textualidades orales y visuales. Ahí hay un reverbero de posibilidades que yo siento que no hemos explotado con suficiencia. Querido Alfredo, querido Didier, lamentablemente ya esto está llegando a su fin. Realmente ha sido una conversación increíble. Yo me siento realmente honrado de haberlo visto en primer plano. Fue increíble. Muchas gracias por sus reflexiones y muchas gracias por sus preguntas. Realmente yo creo que han enriquecido harto las reflexiones personales de las personas que nos han estado viendo. Y bueno. ¿Me permites despedirme? Un momento. Pero por favor. Sí. O sea, ya. Sí, porque de pronto, como ya estamos a las 4:30 rayados y para respetar el tiempo de quienes fueron participantes de este encuentro, decir algo. Por favor. Decirlo de una manera un poco más poética, si me lo permiten. Y es que ya este ha sido el espacio de la palabra y la voz. Requerimos de un espacio de silencio como sanación, como agradecimiento, como posibilidad de construir en nuestro interior respuestas también a nuestras paradojas.
y afirmarme en una idea de la cultura cunadule del norte de mi país, afirmarme aún con todo mi lastre de occidental y con esta condición mestiza que tengo, afirmarme como un hombre cuya conexión con el mundo es fuerte, y decir con esa sentencia cunadule: tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi alimento, fuego es mi espíritu. Es decir, estoy acá presente, dando la pelea en términos del sentido de mi vida y el sentido junto con los otros. Y muchísimas gracias a ustedes, a mi querido Alfredo, muchísimas gracias a Sebastián, a todos los participantes, y ánimo, que necesitamos ponerle a esto esperanza, ser esperanzados con esto. Y un abrazo muy grande, Didier, y un abrazo enorme para todos los que han estado participando y acompañándonos. Habrá ocasión de encontrarnos para hacer realidad ese abrazo, de todas maneras. Sí, será. Ha sido un honor, de verdad, ha sido un honor compartir con ustedes, y ha sido un honor también compartir con la gente que nos está viendo. Bueno, agradezco en nombre del Ministerio de Cultura y la Organización de Estados Iberoamericanos su disposición a participar en este conversatorio. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Para mí personalmente fue un honor, y espero que el abrazo realmente se concrete, como dijo Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Que vaya muy bien.